ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono. Amén, amén, amén. Así es, Señor. Ven a este lugar. Señor, te pedimos, Señor, que esta mañana, Señor, te manifiestes, Señor, con tu poder, oh Dios. Señor, bendecimos a cada persona que está sintonizando la radio, Padre. A los hermanos Eric, Julita, Radio Veraca, Katie, Señor. Señor, gracias por el propósito que tú has puesto en la vida de ellos, Señor, de bendecir a muchos, Señor. Gracias porque sabemos que cada vez que alguien sintoniza esta radio, Señor, van a escuchar palabra que venga directamente de ti, Señor. Van a encontrar esa paz, Señor Jesús. Gracias por la vida de cada miembro de esta familia, Señor. Señor, que tú sigas usándonos, Señor Padre, para tu reino. Y que seas tú en todo momento, Espíritu Santo. Que sean tus palabras, oh Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, por despertar, dejarnos despertar un día más, Señor, para poder venir delante de ti a tu presencia. Hoy entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, y dejamos, Señor, que tú nos hables. Señor, ven a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido seas. Bienvenido seas. Haz tú la maravillosa obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sintonía más de Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús. Aquí su servidora Jessica Pico desde Houston por Radio Veraca, Katie. Gracias por estar aquí, por separar un tiempo para ti, para dejar que Dios te hable y que Jesús nos lleve a una nueva travesía. Bueno, la semana pasada comenzamos el tema, la serie que estamos estudiando en este momento, la cual es titulada En medio de la angustia actúa. Hablamos de lo que es cuando recibimos una mala noticia, de la importancia de la oración intercesora, de la importancia de tener un corazón humilde, de la importancia de acudir a las promesas de Dios en el momento de aflicción. Y también hablamos de la importancia de que cuando nosotros vayamos a orar, oremos con la intención de actuar. Okay, estamos estudiando en este momento el libro de Nehemías. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar al capítulo 2 de Nehemías, donde vemos realmente donde se pone en plan básicamente lo que Nehemías había estado orando y planeando por, como lo decíamos la semana pasada, más o menos como 4 meses, ¿ok? Entonces, en el capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de tu corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos que después de lo que Nehemías estaba pasando, ¿no? Él, aparte de lo que él estaba afligido, él estaba triste, ¿no? Él siguió trabajando, él siguió siendo obediente, ¿ok? Él lo que hizo fue que él se quedó quieto y esperó en Dios, ¿ok? Y una de las cosas que a mí me impresiona es que él dejó que Dios lo vea como él era realmente, como él estaba realmente. Él en ningún momento pretendió, en ningún momento, no. Él era
él estaba enseñando y mostrando su aflicción, su tristeza. Y lo mismo fue delante del rey. El rey lo notó, ¿no? Entonces dice, la palabra del Señor dice que Nehemías era copero del rey. Esta era una posición básicamente importante, ¿ok? Digamos que era como el guardaespaldas personal del rey, el cual tenía que probar el vino y la comida antes del rey para que asegurarse obviamente de que no le pase nada al rey, ¿ok? Esto nos dice que el rey tenía realmente una confianza increíble en Nehemías como copero. Al mismo tiempo se consideraba, el copero en esos tiempos se lo consideraba como ese consejero confiable para el rey. Okay, como él estaba constantemente en la presencia del rey, ¿no? Y confiaba mucho en él, porque siempre estaba con él. Y me parece qué chévere, porque qué increíble sensación, ¿no? Saber que el jefe se sentía confiado de Nehemías. Qué linda sensación cuando, no sé, cuando estamos trabajando y tenemos un jefe y el jefe se sienta que puede confiar en nosotros, que quizá, no sé, el líder se sienta que pueda confiar en nosotros, que los pastores se sientan que pueden confiar en nosotros, y hasta en nuestra misma casa, que nuestros esposos o nuestras esposas se sientan que pueden confiar en nosotros. O sea, y para eso se necesita que el ser completamente transparentes, ¿no? Durante estos 4 meses, la oración de Nehemías no paró, y yo me imagino que habrá dicho Nehemías durante este tiempo, ¿no? Orando, suplicando al Señor. Pero yo creo que Nehemías tenía una carga muy grande, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos esas cargas, cuando tenemos tantas situaciones, y por eso lo oramos antes, que haya sido, Señor, quítame esta carga, ¿no? La palabra del Señor dice que traigamos todas las cargas a Él, todas nuestras situaciones a Él. Y entonces realmente vemos que para que Nehemías haya orado por 4 meses, ¿no? Tuvo que haber tenido muchas conversaciones íntimas con el Señor, y en eso pedirle al Señor que le dé esa guianza, ¿no? Que le dé esa sabiduría y el cómo él poder responder a la carga que él tenía. También nos dice, ¿no? Que Nehemías, que jamás él había estado triste al frente del rey, y esto realmente era muy peligroso en esos tiempos, mostrar pesar delante del rey, ¿no? En estos tiempos se podía llegar hasta ejecutar por alguna acción que sea desagradada al rey. Cualquiera que llevaba luto no podía ni siquiera entrar al palacio. Y vemos en el libro de Esther, vemos algo parecido cuando dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. O sea, estaba de luto, ¿no? Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Mardoqueo tampoco tuvo miedo, no temió, y sin embargo él mostró cómo él realmente se sentía, la aflicción que él llevaba. A Nehemías no le dio pena confesar su temor, y no permitió que el temor impidiera hacer las cosas que Dios le había llamado a realizar. Cuando permitimos eso, cuando le mostramos a Dios nuestros temores, lo hacemos más poderoso a Dios, pues estamos mostrándonos ante el Padre como realmente somos, vulnerables, tristes, como está realmente nuestro corazón. Y cuando venimos al Señor, mostrándole realmente cómo está nuestro corazón, sin pretender, sin ocultar, Dios va a hacer una obra maravillosa en nosotros, porque ahí es cuando nosotros básicamente estamos dejando que Dios actúe en nuestra vida. Pero cuando tenemos un corazón orgulloso, cuando escondemos cosas, Dios no va a poder obrar en nuestra vida y dejar que su gloria se manifieste en nuestra vida. Pero cuando estamos vulnerables y estamos con nuestro corazón muy quebrantado y triste, Dios puede actuar, porque venimos a Él, se lo estamos entregando a Él. Entonces, por eso es que esto me lleva a pensar que muchas veces Dios realmente nos llama a hacer algo, pero tenemos mucho miedo. Tenemos miedo del que dirán, tenemos miedo de que nos juzguen, de que nos, quizá
que hayan personas en nuestra vida que se desaparezcan de nuestra vida. Porque, hermanos, cuando se sirve a Dios y cuando el Señor nos llama a hacer algo para Él, van a haber personas que no van a estar en nuestro mismo sentir, que van a pensar que estamos locos, que van a pensar que quizás nos volvimos religiosos y quizás esas personas se van a apartar de nuestra vida y va a ser duro. Pero nosotros no podemos temer, porque nosotros tenemos que tener bien claro a quién estamos sirviendo. A nuestro Dios, el Dios que nos da todo, al Dios, a ese gran yo soy, al dueño de todo. Y muchas veces tenemos ese miedo. Pero cuando le servimos a Dios, no podemos temer a ese llamado. Porque si ese llamado viene de Dios, Él nos ayudará en medio de todo el trayecto. Y por eso no podemos temer. Cuando el rey dijo, no es esto sino quebranto de tu corazón, Nehemías ahí supo que el rey había definitivamente notado su tristeza. Y quizás sintió temor, porque como consecuencia podría haber sido que le corten la cabeza, que lo maten, ¿no? Pero el rey conocía a Nehemías. Él, con tan solo verlo, ya sabía lo que le estaba pasando. Dios, Él ya conoce nuestras aflicciones. Él sabe, Él nos conoce. Y sin nosotros decir nada, Él ya sabe lo que nos está pasando. Como lo decía antes, a veces tratamos de escondernos, pero hermanos, es imposible. Él nos creó, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. En el Salmo 139, a mí el Salmo 39 me encanta. Cuando tengan tiempo, léanlo porque es espectacular. Pero en el Salmo 39 dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has conocido desde lejos mis pensamientos. ¡Wow! Este salmo realmente es tan profundo y es tan hermoso, porque desde antes de que nosotros lo hayamos pensado, Dios ya sabía lo que íbamos a pensar. Él ya sabía Él ya sabe lo que estamos pasando. A veces decimos, Señor, es que tú no sabes. Dios ya sabe. Pero a veces Él quiere que vengamos a Él. Él quiere que vengamos y busquemos de su presencia y nos mostremos tal y como somos. Lo que me encanta de esta historia es que Nehemías entendió que él no tenía la responsabilidad de cambiar el corazón del rey. Él vino al Padre, él oró, él ayunó y él lo dejó en las manos del Señor, ¿no? Él no vino delante del rey a excusarse, a utilizar indirectas, a tratar de manipular la situación. Después de ese tiempo de espera, después de ese tiempo con el Señor, el rey fue diferente. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros cometemos ese error, ¿no? Que pensamos que nosotros podemos cambiar la situación, que nosotros podemos, manipular la situación o cambiar a esa persona para que esa persona esté de acuerdo con nosotros. Y no es así. El otro día estaba hablando con uno de mis hijos y le dije, tú no vas a poder cambiar tu alrededor. No vas a poder cambiar a las personas que están alrededor tuyo, a los niños con los que tú vas a la escuela. No vas a poderlos cambiar. Porque ese no es nuestro trabajo, es el trabajo del Señor. Entonces, no podemos cambiar algo de lo que no tenemos control. No tenemos control acerca de los demás, de los pensamientos de los demás, de las situaciones de los demás, de los problemas, de las pruebas, ¿no? De las tribulaciones, pero sí tenemos control de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que nosotros vayamos a hacer para cambiar la situación. ¿Y cuál es esa? Venir a los pies del Señor, pedir al Señor que nos dé esa paz, pedir al Señor que nos fortalezca, que actúe de una manera sobrenatural en estas personas. Yo me imagino que en esas oraciones, obviamente Nehemías le dijo al Señor, Señor, que me des favor con el rey, que seas tú. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchos pasamos tiempo orando para que Dios cambie a alguien y no es así. Señor, cámbianos a nosotros primero, para que nosotros podamos tener ese amor por esas otras personas. Señor, pongo delante de ti esta situación. Déjame aprender, ayúdame a aprender a callarme y hablar en el momento en que tenga que hablar. ¿Se imaginan Nehemías por 4 meses callado, orando? Increíble. A mí me parece increíble porque cuando nos llega la mala noticia,
lo primero que queremos hacer es salir corriendo. Pero él sabía a quién acudir. Él sabía que quizá iba a tener que esperar, pero esa espera iba a traer mejores resultados. De ahí seguimos en el versículo 2. Dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Wow. Nehemías definitivamente confiaba en Dios, pero él estaba triste. Está bien estar triste siempre y cuando sigamos confiando en el Señor. Lo hablamos la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer con esos sentimientos? Está bien estar triste, pero ¿qué vamos a hacer con esa tristeza? Con esto, básicamente, Nehemías explicó, ¿no?, por qué él estaba triste. Jerusalén era una ciudad destruida y estaba en desgracia. Jerusalén tenía una mala reputación históricamente, ¿no? Era una ciudad rebelde contra los persas y que básicamente se resistían al gobierno. Pero Nehemías fue sabio al contestar. Nehemías, de alguna forma, se había ya ganado la confianza del rey, ¿no? Y de alguna u otra manera el rey sentía respeto hacia Nehemías por ser quien era. Muchas veces cuando nosotros sabemos a quién servimos, sabemos y hacemos las cosas con excelencia, ¿no? Sin importar quién sea nuestro superior, nuestro jefe, ¿no? A veces vamos a los trabajos o hacemos cosas y no las hacemos con excelencia porque quizá, no sé, porque quizá tengo problemas con el jefe o porque quizá no me cae bien o porque quizá, no sé, lo podemos incluso aplicar a la misma, estando en una misma iglesia, te piden hacer algo y no lo quieres hacer porque no es lo que tú quieres hacer, tú quieres hacer otra cosa. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros lo tenemos que hacer con excelencia. No hacerlo por el jefe, no hacerlo, sí, necesitamos tener respeto hacia nuestros jefes, nuestras autoridades, nuestros líderes, nuestros pastores, pero todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Nehemías, todo lo que hizo lo hacía para el Señor, más allá de por el rey, lo hacía para el Señor. Él servía a un Dios. Y cuando nosotros decimos, yo le sirvo a Dios, más vale que hagamos las cosas con excelencia en todos los aspectos de nuestras vidas. También vemos que Nehemías responde con esa honestidad, ¿no? Y sin temor habla y dice lo que está en su corazón. Sí, tenía temor de la situación, pero él hablaba, él habló, él dijo lo que él estaba pasando. Muchos de nosotros somos expertos en pretender que todo, absolutamente todo, está bien cuando tenemos una situación y queremos esconderlo, ¿no? Por medio de que nos juzguen. ¿No les ha pasado? Algo nos pasa, nos vienen a preguntar y lo queremos esconder porque no queremos que nos juzguen, porque tenemos miedo quizá de que piensen de que me metí en esta situación y que piensen que me metí en esta situación por pecado. No, es muy fácil juzgar. ¿A cuánto nos ha pasado de esto? Creo que es muy importante que en esos momentos nosotros podamos abrir nuestro corazón y podamos ser honestos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. El enemigo es experto en que nosotros cuando tenemos una situación en que callemos, y mientras callamos, muchas veces eso es peor. Pero está bien el poder exponer, el poder expresar lo que nos está pasando. Saber con quién lo hacemos también, no lo vamos a hacer con cualquiera, ¿no? Pero tener mucha prudencia, ¿no? Porque realmente es importante que todas las cargas que nosotros tengamos, primeramente traérselas al Señor. Es lo primero, pero sí el que nosotros podamos hablar, el que nosotros podamos expresarnos, ¿no? Y bueno, otra cosa la que es, y me sorprende es que Nehemías no encontró culpables, ¿no? Él nunca habló mal del pueblo de Jerusalén, ¿no? Él describió el problema sin echarle la culpa a nadie, ¿no? Y a veces, ¿cómo nos pasa eso? Tenemos una situación, alguien nos ha hecho algo mal, vamos a hablar porque sí es bueno sacar todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y terminamos literalmente culpando a los otros, ¿no?
y terminamos diciendo cosas a los otros. ¿Y qué pasa? Esto en algún momento se convierte ¿en qué? En chisme. Seamos prudentes, seamos como ese Nehemías, que él expuso su problema, mas no buscó culpables. Él expuso su corazón y habló lo que estaba en su corazón, mas no buscó excusas, mas no buscó culpables. Él sabía realmente dónde estaba su confianza. En vano, Nehemías no vino a Dios primero antes de abrir su boca, ¿no? ¿Cuántas veces nos es difícil callar? Lo decía antes, ¿no? El que aprendamos a callar, Señor, que nos ayúdanos a poder callar en el momento difícil. Que podamos callar, venir al Señor, orar, para primero buscar de su paz y después poder solucionar el problema, ¿no? Que nuestra espera, ¿no?, en medio del proceso no sea un castigo, que no sea como caminar en el valle de la sombra, sino al contrario, que sea un encuentro con Dios, donde Dios nos hable, donde podamos ver con claridad y donde tengamos y seamos llenos de su paz. Que en la espera Dios nos llene de esa paz. Luego, seguimos con el siguiente versículo y dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Wow! Increíble. Nehemías no solo le responde lo que él quiere, sino lo que él también necesita, ¿verdad? Lo que él quiere y lo que él necesita. Y al final vemos cómo él le da toda la gloria y toda la honra al Señor, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí vemos un rey que no pidió explicaciones. Su primera respuesta fue: ¿cómo puedo ayudar? Fue ahí que Nehemías, me imagino, tuvo su primer suspiro, cuando escuchó al rey decir: ¿en qué puedo ayudar? Yo creo que fue el momento en que él pudo descansar después de 4 meses y que pudo pensar y dijo: por fin mis oraciones han sido respondidas. Inmediatamente él pudo ver el favor de Dios en su vida. Vemos una respuesta parecida cuando estudiamos el libro de la reina Esther, ¿no? Si le place al rey. ¿Cómo nosotros estamos sirviendo al rey? ¿Cómo estamos viniendo delante del rey? ¿Cuántas veces tenemos miedo de venir al Padre pensando que seremos juzgados? Pero en realidad tenemos un rey, un Padre, que solo quiere que busquemos de Él. Que Él, pese a todo, nos ama, que pese a todo, quiere ayudarnos, que quiere formarnos para que así nosotros podamos alcanzar nuestro propósito. No, el enemigo es experto en sacarnos en cara las cosas que hicimos o dejamos de hacer para hacernos dudar de nuestro Dios. Pero Dios está esperando por nosotros. Jesús está llamando a la puerta. En Apocalipsis 3, 19, 20 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo estaré y cenaremos juntos como amigos. Nehemías habla de cómo él oró en ese momento también. Él está en esta situación, él está hablando con el rey. Él está pidiéndole al rey
contándole lo que está pasando, respondiéndole a lo que quería, a lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces vemos a un Nehemías que oró en ese momento, ¿no? Y él oró, dice que en silencio, mientras él estaba esperando esa respuesta. ¿Cuál habrá sido esa oración? Yo me pongo a pensar. Me imagino que el momento de esa espera, esos segundos que él para responder del rey han de haber sido eternos. Pero me imagino él clamando: oh Jehová, ayúdame, dame favor, Señor, ¿no? Mientras estudiaba esto me acordé de una situación que me pasó hace mucho tiempo, mejor dicho, el año pasado. No lo quiero hacer largo esta historia, pero hace 8 años yo estaba saliendo de mi casa y mientras salía de mi casa, el parqueadero de mi casa, un carro vino por atrás a mucha velocidad y sobre el lado equivocado, y por ende mi carro, a lo que yo estaba saliendo, rayó el carro de este señor. Aparentemente después de eso él salió del carro, él estaba bien, estaba enojado, se tenía que ir a trabajar, llamamos a la policía, bueno, hicimos todo el reporte, ¿no? Porque él quería hacer un reporte, pero él estaba bien. 8 años después todavía él decide hacer una demanda y durante este tiempo este señor se aprovechó del sistema de salud, ¿no? Yendo a terapias, él estaba diciendo que su espalda había sido destrozada, que su vida psicológicamente le había estado impactado, unas cosas horribles, unas cosas que son unas mentiras que solamente pueden venir del enemigo. Después de 8 años, finalmente llaman a la corte. Tuve la corte el año pasado. Efectivamente fui, créanme que es lo peor, fue horrible. Yo no quisiera vivir nunca más en mi vida una experiencia así. Pero llegó un momento durante el transcurso que estábamos en la corte que pruebas que tenía mi abogado, el juez no las aceptó, ¿no? Por cosas que el otro abogado había dicho, no se aceptaron y realmente nos quedamos, o sea, ya no había más pruebas que podíamos enseñar y el caso se veía bien difícil, o sea, humanamente el 85-90% él iba a ganar el caso. Llegó un momento en que yo realmente psicológicamente, emocionalmente ya no podía. Me acuerdo que estaba escribiéndole a mis hermanos, al grupo de intercesión, a los líderes: por favor, ayúdenme a orar. Esto no se ve bien, no puedo más. Y recuerdo un momento en que cerré mis ojos. Ellos comenzaron a hablar, estaban ahí hablando y estaban testificando. Yo cerré mis ojos, puse mi cabeza sobre la mesa con mi brazo y lo único que dije: Señor, ayúdame. Señor, te suplico un milagro. Manifiéstate, Señor. Y comencé a clamar al Señor. Comencé a clamar. Y le dije: Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Tú eres el único. Estoy literalmente que sea tu voluntad. Y hermanos, de un momento a otro, todo cambió. Fueron los minutos más largos de mi vida, pero cuando dieron el veredicto, yo no lo podía creer. Eso era solamente la mano de Dios, porque humanamente las cosas se veían mal. Pero cuando esto me llevaba a esto, porque fue increíble ver que cuando Dios está contigo, cuando tú defiendes la verdad, cuando tú te paras en la verdad, cuando tú le sirves a ese Dios que es dueño de todo, a ese Dios que hace lo imposible posible, Él te llena de favor, Él te llena de gracia. Hermanos, yo salí de ese cuarto, de esa corte, con mi frente en alto, caminando en victoria. Y se sentía increíble, no porque decía yo gané, no, sino por decir: mi Dios me sacó de esto. Y me acordaba esto cuando leía Nehemías, y cómo él pudo haber clamado en ese momento, porque me acordé de ese momento, de cómo yo clamé en ese momento a nuestro Señor. Y es hermoso, porque de ahí vemos que la respuesta de Nehemías tenía una visión. Fue corta, ¿no? Pero firme, comprometido a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero lo que a mí me admira es que él, por sobre todo, le dio su puesto al rey. Y él
quería y deseaba ir con la bendición del rey. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Wow! Increíble que, aparte de todo lo que hemos estudiado, él quería ir con la bendición del rey. ¿Cuántas veces nosotros venimos a Dios demandando cosas, contándole nuestros planes, ¿no? Pero no contamos con su bendición, con su aprobación. Venimos donde el Señor, tenemos todo el plan trazado, pero nunca le dijimos antes de trazar el plan si era realmente lo que Él quería que nosotros hagamos. También lo podemos ver, lo podemos aplicar en la misma iglesia. Si pertenecemos, si tenemos líderes o si tenemos nuestros pastores, el Señor me ha llamado a hacer algo y lo hacemos sin contarle a nadie. Lo hacemos sin la cobertura de nuestros pastores. Si es de Dios, lo que Dios te ha llamado a hacer, el Señor le va a mostrar eso a tus pastores. Y de ser así, tú vas a poder ir con esa cobertura. La cobertura es tan importante. La cobertura es una bendición. Solamente te va a traer bendición hacer las cosas bajo una cobertura. Nehemías sabía que si él le daba ese lugar al rey, que si él le permitía viajar, que si él le daba su cobertura a él, le iba a ir bien. Vemos definitivamente a un Nehemías con un corazón humilde, un corazón sometido. Los 4 meses de oración, de ayuno, ¿no? La fe, la visión, el respeto, la espera, por fin habían dado respuesta. Una respuesta que iba a cambiar la historia de un pueblo. El rey le da todo su respaldo y apoyo para esta nueva travesía. Más adelante vemos cómo Nehemías señala un tiempo, ¿no? Nehemías tenía ya una visión, tenía un plan. Él durante el tiempo de espera, ¿no? Se preparó para cuando sea el tiempo de Dios, para él poder ejecutar ese plan. Él sabía qué materiales iba a necesitar, él sabía que necesitaría las cartas, él tenía todo ya planeado. Y es hermoso ver que cuando nosotros venimos al Señor en oración, no solo nos escucha, no solo nos da favor, sino también nos revela cómo podemos alcanzar los deseos más profundos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Cómo podemos alcanzar esa visión si viene de Él. Nehemías conocía las necesidades. Al buscar definitivamente, al buscar de Dios y al esperar. Nehemías fue paciente y esperó en el Señor. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Wow, Proverbios 21:5. La palabra lo dice. No tenemos por qué apresurarnos. Esperar en Dios. Sí, es difícil, es largo a veces, pero es la mejor forma de hacer las cosas. A Dios le agrada cuando podemos ser diligentes, cuando no solo venimos a Él pidiendo lo que está en nuestro corazón, sino también que lo que nosotros hagamos de nuestra parte. Cuando tomamos acción en lo terrenal y acción en lo espiritual, vamos a ver los mejores resultados. Nehemías no tuvo miedo de pedir. Él sabía quién era su respaldo y su respaldo sabía para qué iba a ser usado lo que él estaba pidiendo, ¿no? Nehemías encontró gracia delante del rey. Él no dudó en aprobar las cartas, en poder darle financieramente para las maderas. Esta parte me encanta. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ojo, el rey no pertenecía al pueblo de Israel, al contrario, era un pagano, pero de una u otra manera Dios lo usó. Esto es una lección increíble para todos nosotros, hermanos. Muchas veces quizá vamos a encontrar personas que no piensan igual que nosotros, personas que quizá están en pecado, personas que quizá no están en nuestro mismo espíritu, pongámoslo así, pero no los podemos rechazar. No podemos quitarles la autoridad si es que ellos están en autoridad.
Incluso me atrevo a decir que quizá vas a encontrar personas que están en contra tuyo. Cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, Él usará hasta tus enemigos para que los deseos de tu corazón se cumplan. Es más, para que esa visión se cumpla. Pues si esa visión viene de Dios, Él proveerá todo y permitirá que tu visión se cumpla. Es más, cuando la visión viene de Dios, Él te dará más de lo que tú crees que necesitas. Es por eso que es tan importante tener nuestro corazón alineado con el corazón del Señor. Es tan importante estar en esa comunicación íntima con Dios. Después vemos cómo Nehemías llega a Jerusalén, ¿no? Y encuentra una oposición. Dice, viene luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Pero oyéndolo, Sabalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese luego para procurar el bien de los hijos de Israel. Mientras hacía ese estudio, Dios me mostraba que no es falta de visión, de fe, de sabiduría, de oración, de intimidad, ¿no? Pero sí que es miedo. Todos podemos ser capaces de ser ese gran Nehemías, pero tenemos que dejar los miedos a un lado. Dios nos da las mismas oportunidades a todos, pero está en nosotros si las tomamos o no. Dejemos los miedos a un lado y confiemos. Recuerden que si la visión viene de Dios, Él lo cumplirá. Insisto, como lo decía antes, cuántas veces Dios te ha puesto en el corazón hacer algo para Él, servirle a Él de cierta manera y no lo has hecho por miedo. Miedo a fallar, o miedo a que te rechacen, o miedo a volver a empezar. No podemos dejar que el enemigo nos robe, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Quisiera preguntarte hoy, ¿acaso te sientes frustrado porque no has podido alcanzar tus sueños? ¿O quizá porque no sabes dónde Dios te quiere llevar? ¿O acaso emprendiste algo y fracasaste? En algún momento, cuando trataste, ¿le preguntaste a Dios primero si era su tiempo? ¿Y si acaso era la visión, la misma visión que Dios tenía para ti? Dios nos recuerda hoy que mientras estemos en Él, Él estará con nosotros. Así como lo hizo con el rey David. Él valoraba la presencia de Dios, sabía cuál era el éxito. El rey David en 40 años nunca perdió una batalla. Pero eso fue porque David siempre estaba con Dios y por ende Dios estaba con él. Después vemos a Nehemías presentando las cartas, básicamente caminando en victoria, mostrando el apoyo incondicional del rey persa. Incluso él dice que acompañados por estos capitanes del ejército y gente de caballo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando tú te muevas con la bendición de Dios para emprender algo, Dios enviará ángeles contigo, ángeles que te van a proteger, ángeles que intimidarán al enemigo. Más adelante dice que por eso fue que los enemigos se enojaron. Ellos se enojaron al ver que Nehemías estaba teniendo el respaldo del rey persa. Estaban enojados. El enemigo se va a enojar y va a querer robar ese propósito. Cuando trabajamos en la obra, el enemigo se inquieta. El enemigo se va a levantar contra tu vida, se va a levantar contra tu familia. Cuando tú decidas pararte a hacer algo para el Señor, cuando tú decidas pararte en la madrugada a orar por el Señor, cuando tú decidas ir a un grupo a buscar al Señor, cuando tú decidas ir a la iglesia, cuando tú entregues tu vida al Señor, el enemigo se va a inquietar. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque eso es una alma menos. Es un chance más para que nosotros no cumplamos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Un día menos cerca de Dios es un día más que el enemigo tiene para hacernos caer. También en nuestra vida diaria, desgraciadamente, no todos se van a alegrar con nuestros triunfos, con nuestras victorias. Y está bien, no todos se tienen que alegrar con nosotros, pero no dejemos que esto nos afecte. Que nada nos pare, que nada nos detenga. Que no nos rindamos, ¿ok?, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que seguir adelante.
y no podemos dejar que nadie nos pare. Pero ¿saben qué? Solamente vamos a poder hacerlo en esa intimidad con Dios. Para que nosotros conocer esa identidad, para nosotros poder decirle al enemigo que huya, que cuando él quiere inquietarse, nosotros somos más fuertes, porque más fuerte es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Ahora tenemos el otro lado de la moneda, como muchos conocen esta realidad, ¿no? Todos conocen que sí, que quizá vamos a tener batallas cuando nos metamos más con Dios. Y al contrario, ellos en cambio huyen. Les da miedo levantarse, les da miedo hacer cosas para el Señor porque saben que el enemigo se puede levantar en contra de ellos, o que quizá hay ataques, ¿no? Pero como les dije antes, si tienes a Dios en tu vida y Dios te tiene a ti, entonces no debemos temer. Nuestra obligación y nuestra obediencia es servirle al Señor. Hermanos, los dejo con esto. Recuerden, si esa visión es de Dios, Dios va a hacer que esa visión se cumpla. Esta mañana quiero invitarte a que oremos para que ese temor sea removido, para que podamos dejar que el Señor cumpla esa maravillosa obra en nosotros. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta tarde, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque has hablado a nuestro corazón. Y en este momento, Padre Santo, te pedimos, oh Dios, que seas tú en todo momento, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú llevándote temor, el temor que quizá nos ha frenado a seguir con ese plan tan maravilloso que tú tienes en nuestra vida. Señor, que si alguien se ha levantado en contra de nosotros, Señor, que seas tú en este momento callando al enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, hablamos bendición a tu vida y le decimos a ese espíritu de temor que se vaya, que huya en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tú renoves nuestras mentes. Clamamos la mente de Cristo. Señor, que nos podamos parar firmes y decirle al enemigo que huya, parar firmes para defender nuestros sueños, para defender esa visión, oh Dios. Señor, te pedimos, Señor, quizá hay personas que han estado esperando respuesta, que están esperando respuesta de ese sueño, de ese deseo, de esa visión. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú respondiendo a cada una de ellas, Señor, confirmando llamados, Señor Jesús. Y conforme tú confirmas, Señor, que seas tú abriendo puertas que solo tú puedes abrir, oh Dios. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, porque sabemos, creemos, Señor, que tu plan maravilloso se cumple en nuestras vidas, oh Dios. Espíritu Santo, muévete con poder en nuestras vidas. Señor, abre camino. Señor, hoy creemos la palabra de Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hoy estamos tranquilos porque tú, Señor, vas a abrir camino, porque tú, Señor, nos vas a levantar. Hoy, Señor, estás levantando sueños, estás levantando visiones, oh Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel. Te entregamos este momento y que esta palabra, Señor, se quede con nosotros y lo guardemos en lo más profundo de nuestro corazón, oh Dios. Sé tú, Señor. Gracias. Gracias por la vida de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que te manifiestes con poder esta semana, que nos hables y que nos dejes ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué hermosa palabra. Gracias por estar aquí. Gracias por otro tiempo más. Que la paz del Señor te acompañe, te guarde esta semana. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana. Pero ya sabes, no se desconecten, quédense aquí en Radio Veraca, Katy 24/7. Y si gustan pueden escribirnos o pedirnos oración a info@radioveracakaty@gmail.com o buscarnos por Facebook en Radio Veraca Katy TX. También si quieres escuchar esta palabra o quieres escuchar la de la semana pasada, lo puedes hacer por medio de mi canal de YouTube bajo Jessica Pico. ¿Ok? Así que bueno, que Dios los bendiga, que los guarde y nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro estudio
que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que el Señor, donde el Señor nos está preparando. Así que los espero la próxima semana aquí en Navegando un Minuto a la Vez junto a Jesús. Ven a este lugar. Bendiciones. Ven a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubín.